Y bueno, muy bien, pues entonces ahora sí podemos comenzar con esta breve entrevista sobre los procesos creativos. Me acompaña la maestra Elizabeth García, pero le voy a pedir a ella que pues me haga favor de introducirse y de platicarnos pues un poco de a qué se dedica y qué hace. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, José, por invitarme a esta charla. Pues yo soy Elizabeth García Aguirre, tengo pues ya bastantes años en el medio del diseño. Yo empecé a trabajar justo en el momento en que estaba en proceso de titulación y estamos hablando del año 1994, más o menos, si no mal recuerdo. Y desde ahí hasta ahorita pues he trabajado sin parar el arduo camino del diseño gráfico, muy contenta, por cierto. Y bueno, pues a eso me he dedicado a trabajar como diseñadora desde esas fechas y no he parado. Desde Desde entonces no he entonces no parado. has parado. Así es. Oye, y para poner un poco de ejemplos, ¿qué tipo de proyectos creativos has desarrollado con anterioridad? Híjole, pues mira, afortunadamente he podido saltar en muchos nichos de mercado que tienen que ver con el diseño gráfico. Cuando recién salí de la escuela, trabajé en un despacho de diseño durante 3 o 4 años más o menos, y de ahí salté al periódico. Hice muchos años periódico en el periódico Uno más Uno. Y de ahí salté a Reforma, estuve 5 años en el periódico Reforma como coordinadora Soft News. Y de ahí volví a saltar a despacho de diseño, pero esta segunda etapa, pues ya llevaba yo mucho más experiencia y ahí fue donde pude hacer diferentes proyectos que me nutrieron muchísimo, ¿no? Estuve trabajando, tenía unos años tuve la cuenta de Nacional Financiera, entonces eso me permitió pues dedicarme a hacer identidad corporativa, a hacer informes anuales y en realidad a cuidar la imagen de la institución, ¿no? Pero también trabajé para Bellas Artes, para el INA, para muchas instituciones, para la UNAM, por ejemplo, que ahí también hacía proyectos muy interesantes. Entonces tenía, pues dentro del despacho se asignaban algunos proyectos a los diferentes diseñadores que trabajamos ahí y tuve la fortuna pues de participar en muchos de estos proyectos que desde mi punto de vista fueron proyectos muy nutritivos, como que cada etapa del diseño y cada proyecto pues te deja mucho, ¿no? Yo siempre digo, cuando hago libros, por ejemplo, que es algo que me gusta mucho hacer, por azares del destino, como que mi profesión se fue encaminando a la producción de libros, al diseño de libros, y es algo que me gusta mucho hacer, lo disfruto mucho porque aprendo en cada proyecto y creo que tiene que ver con esta formación muy importante de hacer periódico, ¿no? Como que el trabajo de diseño de periódico me sirvió muchísimo para poder después encaminar el resto de mis trabajos a este gusto por el diseño editorial, por las letras. Yo he sido una lectora constante desde que era muy pequeña, entonces eso me ayudó como a ver cómo estaban estructurados los libros y me sirvió mucho esta experiencia de trabajar en periódico para posteriormente dedicarme pues al diseño de los libros, ¿no? Siempre que llegaban proyectos de libros yo levantaba la mano y decía, yo quiero, ¿no? Entonces, pues terminé haciendo libros padres, proyectos interesantes con el INA Catálogos de Exposición, libros de arte para la UNAM. Trabajé algunas publicaciones con el Departamento de Publicaciones de la UNAM y estuve ahí como 12 años, creo, en ese despacho, sí, casi 12 años. Y después de un rato ya de estarme moviendo también por fuera del despacho por mi cuenta, llegó un momento en que tuve que pues romper ya este cobijo del despacho y pues me fui yo a trabajar por mi cuenta y desde el 2016 estoy trabajando bajo mi propio, pues digamos que bajo mi propia marca de diseño. Y bueno, pues he seguido trabajando con diferentes instituciones, tanto del gobierno como iniciativa privada. Y bueno, pues hasta esta oportunidad que he tenido de estar aquí con ustedes en la Universidad Cuauhtémoc hace 5 años que me incorporé aquí como docente. Y bueno, trato de combinar el diseño de empaques, que es otra área del diseño que también hago desde hace bastantes años,
mi trabajo como diseñadora editorial y pues la docencia, ¿no? Que son mis tres favoritos. Oye, pues es un historial profesional, un portafolio bastante rico, bastante vasto, en una palabra que tú usaste, bastante nutrido. Sí. Bueno, esto me da mucha curiosidad porque esto lleva muchísimos años, pero Claro. ¿cómo? Me gustaría saber cómo son tus procesos, o más bien dicho, cómo es tu método creativo para llevar a cabo este tipo de proyectos. Pues mira, yo desde que iba a la universidad aprendí una metodología que es la metodología de Bruno Munari, que tiene mucho que ver con el diseño industrial, pero es una metodología que se emplea mucho también en diseño gráfico, o al menos yo la he adaptado porque yo aprendí con esa metodología en la universidad. Y bueno, pues esta metodología yo la aplico al diseño, pues primero haciendo pues una entrevista con el cliente y viendo cuáles son las necesidades del cliente. Yo siempre les digo a mis alumnos, nunca lleguen y pregunten al cliente qué quieres, porque el que sabe lo que va a desarrollar pues eres tú, no le puedes preguntar al cliente qué quieres, ¿no? Claro. ¿Qué necesitas? Sería la pregunta, ¿no? Ujú. Entonces, cuando preguntas qué necesitas, pues como cuando vas al doctor, no llegas y le dices al doctor, opérame del apéndice, ¿no? Exacto. Porque me duele. Entonces, tienes que hacer tú el diagnóstico como diseñador de cuáles son esas necesidades del cliente, para que a partir de ahí puedas tú hacer una investigación en el campo al que se enfoca el proyecto y posteriormente pues trabajar algunas ideas para presentar al cliente, que yo les llamo, más que ideas, les llamo caminos gráficos, ¿no? Ujú. A partir de todo este análisis que yo hago de la necesidad, de la investigación, entonces me siento a trabajar la parte creativa, es decir, veo cuáles son estos caminos gráficos que pueden funcionar para solucionar ese problema de comunicación gráfica que tiene mi cliente y a partir de ahí hago propuestas y las presento al cliente, ¿no? Generalmente cuando se presentan al cliente pues ya llevan un filtro bastante minucioso, ¿no? Cuando trabajas, es que dependiendo de dónde trabajas, yo he empleado el mismo método casi en todos los lugares en donde he trabajado, pero me gusta mucho compartir con otros diseñadores antes de presentar mis propuestas. Para mí es importante que el trabajo esté nutrido por varios ojos, no nada más por lo que yo creo que puede funcionar, ¿no? Que haya Que haya retroalimentación. retroalimentación, que haya ese peloteo de ideas, ¿no? Es la parte también creativa que me gusta mucho trabajar. Como desde 2016 para acá trabajo sola, digamos, cuando tengo proyectos grandes, libros, publicaciones digitales, etcétera, tengo como un cinturón de seguridad, ¿no? Que le llamo así, porque son varios diseñadores que han trabajado conmigo desde hace muchísimos años, muchos de ellos diseñadores que yo he formado en los distintos trabajos en los que he participado. Entonces, estos diseñadores son esa barrera de contención que yo tengo siempre cuando presento proyectos a un cliente, siempre hay lluvia de ideas, siempre hay observaciones al trabajo y siempre en miras a nutrir el trabajo antes de presentárselo al cliente, ¿no? Entonces, no me voy por la libre porque muchas veces nos cerramos el camino pensando que lo que nosotros vemos o pensamos que nuestra solución es la única y es perfecta y no necesariamente, no siempre es así. Entonces, para mí siempre es muy importante que este equipo de diseñadores que trabaja conmigo desde hace muchos años nutra el trabajo y que también lo vea mi editor de cabecera, ¿no? Porque a veces se nos va alguna errata o algo y yo trato siempre de presentar el trabajo lo más limpio posible. Siempre trabajo propuestas a nivel DOMI, maquetas, ya sea para empaques o para libros o para cualquier proyecto, siempre a nivel maqueta, porque he descubierto que a través de todos estos años, una de las experiencias más significativas ha sido que de la vista nace el amor. Entonces, el cliente no es lo mismo que vea en digital un PDF y diga, ah, sí está padre, ¿no? Ujú. Porque finalmente lo que está viendo ahí, pues también es una maqueta lumínica que no necesariamente va a quedar así. Sí, o una tiene que, fantasía. una fantasía. Entonces, cuando tú le presentas un DOM impreso, un libro cosido, encuadernado, o una caja terminada, o el proyecto lo más acercado a lo que él va a recibir cuando tenga un tiraje de miles de ejemplares,
Yo creo que esa es una solución que al cliente le ha funcionado. Al menos a mí me ha funcionado mucho que el cliente vea así el trabajo porque inmediatamente se enamora de lo que le muestras y te dice que sí casi siempre, ¿no? Ujú, En la mayoría de las ocasiones siempre traes como un sí por delante por un asunto de presentación. claro. Siempre presento así, ¿no? Y, y como tengo esta idea de que de la vista nace el amor, pues siempre trato de presentar una maqueta lo más profesional posible, ¿no? Oye, se me hace muy interesante esto de las maquetas porque sí es cierto, estoy completamente de acuerdo que a veces los mockups digitales pueden trabajar a tu favor, pero muchas otras veces pueden trabajar en contra, ¿no? Así Como por es. ejemplo, a veces, sobre todo en tu rubro, que es un aspecto muy tangible, que son los empaques, que son las encuadernaciones, no es lo mismo que el cliente vea algo de cómo potencialmente podría llegar a quedar que ver Claro. los materiales, las texturas, la calidad del ensamble y toda la limpieza que manejas. Claro, sí, para mí es básico. Cuando trabajaba yo en periódico, en el periódico Uno más Uno y en el periódico Reforma, en el periódico Uno más Uno fue ahora que lo recuerdo, me tocó toda esta parte de implementar diseño para suplementos especiales. Ok. Entonces, cuando me dijeron, hay que hacer un suplemento para jóvenes, ¿no? Un suplemento de rock. Pues lo que presenté fue un dummy, una maqueta al tamaño del periódico, ¿no? Y luego un suplemento de turismo, lo mismo, presenté una maqueta, un suplemento de tecnología. Entonces, cada suplemento que yo presentaba a la dirección del periódico, lo presentaba como si fuera un ejemplar impreso real. Y eso me ayuda muchísimo para convencer, para que lo vieran y dijeran, wow, se ve padre, me gustan las formas, me gusta el diseño, me gusta la tipografía, ¿no? Entonces, eso es algo que he aprendido a lo largo de los años. La práctica profesional te va enseñando qué sí y qué no debes hacer. Cuando un cliente, y ya me ha pasado, cuando empezamos todos con el boom de mandar PDFs para aprobación, y etcétera, etcétera, de pronto el cliente te dice, ah, sí, lo checo y te aviso. Ujú. Y nunca más vuelves a saber del cliente, pero Nunca después llega el día. nunca llega el día, pero después ves tu PDF impreso, ¿no? O sea, una idea bastante similar a lo que tú habías presentado, ¿no? Ujú. Entonces, ahí también depende mucho de la experiencia que vayas teniendo de trabajo con el cliente, porque bueno, a mí me pasaba ya, trabajé tantos años, por ejemplo, con la cuenta de Nacional Financiera en el despacho, que ya todo se aprobaba por correo, a menos que fuera una presentación con los directivos, entonces sí hacíamos domis, hacíamos presentaciones mucho más formales, pero si eran cuestiones sencillas, un anuncio para inserción en prensa o algo que no requiriera hacer domis, pues lo mandábamos digital, además pues ahí no había ese problema de que te dijeran, espérame tantito, ¿no? O sea, Ujú. siempre estaba por delante la aprobación, ¿no? Entonces ha sido muy nutritivo el hecho de haber trabajado haciendo revista, periódico, empaques, pues todo, la imagen corporativa, porque finalmente cada proyecto te enseña algo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho leer. Entonces, cuando me toca hacer libros, me divierto mucho porque los diseño, los leo, meto correcciones, van y vienen las portadas, ¿no? Entonces, es un trabajo muy padre. Y también tuve una experiencia muy significativa hace algunos años que estuve a cargo del Departamento de Publicaciones de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía de Lina. Y aprendí mucho porque tenía como asignadas muchas tareas, pero la que más me gustaba era la de platicar con los autores de los libros, ¿no? Para revisar los contenidos, ver el orden jerárquico de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese trabajo también me enseñó una parte del diseño editorial que no había hecho, que es la parte de coordinar, a ver quién diseña, porque ahí yo no diseñaba, casi no diseñaba. Sí, llegué a hacer algunos libros, pero no era como mi función principal. Mi función principal era pues apoyar a la dirección de investigación en la producción de estos libros y fue muy bonito, fue una experiencia padrísima, aprendí muchísimo. Y yo creo que eso es lo padre del diseño, que cada proyecto es como empezar de cero, Te ¿no? deja algo nuevo. Y te deja mucho aprendizaje y también tienes tú que ver a partir de esas necesidades, ver como la manera de resolver, ¿no? Y con los años eso es lo que vas aprendiendo, a resolver de una manera mucho más rápida, mucho más práctica, pero regresando al tema de la metodología, pero esa es mi metodología, ¿no? Ujú. Primero analizar cuál es la necesidad del cliente,
Luego ver cómo lo voy a resolver con este equipo de trabajo, que aunque no sean ellos quien resuelva, sino yo resuelvo. Me interesa mucho la opinión de la gente que está a mi lado, porque a lo mejor ellos están viendo algo que yo no veo, ¿no? Y es Claro. importante que otros diseñadores lo vean, que mi editor lo vea y me diga, es correcto lo que dice, sí se entiende, está claro lo que quieres decir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante que los diseñadores no debemos dejar de hacer, ¿no? Esta retroalimentación de los que están cerca es muy importante para que de verdad el trabajo pueda cumplir con su cometido, que es comunicar algo, ¿no? Y bueno, pues las pruebas y los errores o lo que haya que ajustar después de esa primera entrega a partir de lo que el cliente opine del trabajo, pues yo creo que ya es lo de menos, ¿no? Porque ya son ajustes en realidad mínimos, ya generalmente no es de vuélvelo a hacer, no me gustó nada, Claro. ¿no? Sino que de esas 3 caminos gráficos, yo nunca entrego más de 3 caminos gráficos. Entrego 3 caminos gráficos y de ahí decidimos uno, ¿no? Ujú. Y creo que ahí algo que me ha ayudado mucho es el discurso. Tiene que ser un discurso de convencer al otro que lo que le estás enseñando es lo más adecuado. A, B o C. Hay que venderlo. Hay que vender una de las 3, pero no podemos de pronto dejar que el cliente diga, ay, no, es que fíjate que quiero la tipografía de la A, el diseño de la B y el de la C, y además quiero que hagas una D y una E. Entonces se vuelve un Frankenstein, ¿no? Entonces ya lo que tú habías hecho originalmente no tiene nada que ver con lo que se va a presentar al final, porque el cliente mete mucha mano en el trabajo cuando te siente inseguro de lo que estás presentando, ¿no? Cuando no tienes un argumento muy contundente y no le dices, yo creo que esto te funciona por esto y esto y esto y esto, ¿no? Y creo Exacto. que vas a poder monetizar tu marca de tal y cual forma. Entonces, el cliente se empieza en vez de dejarlo que empiece a opinar, empieza a clavarse en lo que verdaderamente le importa, que es monetizar su marca a partir de la idea gráfica que le estás presentando, ¿no? Resolver su problema, Así a es, final de así es. cuentas. Ahora sí que para eso somos los diseñadores, ¿no? Para comunicar, Para para resolver. comunicar, para resolver problemas de comunicación gráfica, ¿no? En el mundo. Por lo tanto, tenemos que conocer a nuestro público, tenemos que saber cómo funciona la ciudad o el entorno en el que trabajamos, ¿no? Yo afortunadamente he podido trabajar en entornos como la Ciudad de México, donde crecí, donde me formé, donde estudié, y ahora aquí en Aguascalientes, y te puedo decir que son estados con necesidades muy distintas, ¿no? Digo, empezando por el tamaño de ciudad, que no se puede comparar, ¿no? Ujú. Pero aquí hay mucho nicho de mercado, hay mucho que hacer a nivel gráfico aquí en Aguascalientes, ¿no? Entonces, creo que uno de mis intereses o de mis cometidos en esta universidad, pues es un poco eso, ¿no? Ayudarles a los diseñadores a tener esas herramientas que les permitan enfrentarse al mundo real de una manera un poco más preparada, con un poco más de discurso, que les permita convencer, ¿no? Pero aquí hay mucho que hacer. Uno de los estados en donde donde hay mayor cantidad de emprendimientos es aquí, ¿no? Exacto. Y eso es muy rico porque es un nicho de mercado muy importante que nadie está volteando a ver en términos de diseño, Está pasando ¿entiendes? desapercibido. Está pasando desapercibido. Entonces yo creo que hay mucho que hacer aquí en Aguascalientes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Oye, en tu caso en particular me llama la atención algo que creo que es importante destacar. Tú transicionaste de esta parte de trabajar en un despacho de diseño y de llevar cuentas, un proceso bastante formal y bastante tradicional, y pasas a esta parte independiente, a esta parte de trabajar en Gabinete de Curiosidades, que es la marca Sí, la bajo la que marca. trabaja la maestra. Ajá. Y me gustaría saber un poco de qué diferencias notas en el proceso creativo, en el proceso de elaboración de un proyecto, trabajando en un despacho de diseño versus trabajándolo de manera independiente. ¿Qué opiniones tienes que acatar? ¿Tienes que rendirle cuentas a alguien aparte del cliente? ¿Qué cosas tienes que considerar? Híjole, pues mira, esta transición entre trabajar en un despacho y trabajar de manera independiente, para mí fue muy fácil. Em, Fue muy fácil porque cuando yo dejé el despacho tenía proyectos independientes y aprendí de un gran diseñador. Aprendí a llevar a un despacho de diseño y bueno, pues la única diferencia es que ahora yo tenía que pagar las cuentas y no él, ¿verdad? Claro, Pero administrar un despacho de diseño no es fácil. No es fácil porque tienes que, pues, pagar la luz, la renta, el gas, la Creative Suite, todo, ¿no? tiene que salir. Actualizar tus equipos, que eso es algo
que siempre insisto mucho con los alumnos, actualicen sus equipos, no pueden trabajar con una computadora de hace 10, 15, 20 años, no se puede. O sea, ser profesional implica estar al día en cuanto al software, a tu equipo, a tus herramientas de trabajo. Luego me ven con carita fea porque les digo, ese cúter no sirve, compra un cúter que de verdad corte, ¿no? Entonces, digo, lo hago porque así aprendí un poco, ¿no? Yo bajo este rigor eh, de hacer las cosas lo mejor posible. Y esta transición a mí me sirvió como para de veras probarme a mí misma, ¿no? O sea, en el despacho yo recibía un muy buen sueldo. Y cuando me salgo de ese despacho, mi mayor temor era justo ese, no cumplir con esas expectativas de ingreso, de clientes que yo tenía. Entonces, sí fue muy difícil aventarme yo sola pues a este negocio del diseño de manera ya independiente, pero no me puedo quejar, me ha ido muy bien, no ha faltado el trabajo, he seguido teniendo proyectos padres, he entrado a licitaciones, he ganado licitaciones, entonces siempre dejas huella con algunos clientes que te siguen y se vuelven fieles y aunque necesiten un empaque de un tiro bajito de 100 cajas, te van a llamar a ti y no le van a llamar a otro. Aunque yo esté aquí y en Ciudad de México está la sucursal, el taller, por ejemplo, de empaques que también tengo desde hace muchos años, dejé en Ciudad de México una persona encargada del taller físicamente, pero yo puedo trabajar con quien sea. Tengo clientes en Saltillo, tengo clientes en Guadalajara, tengo clientes en León, tengo clientes en Ciudad de México y aquí en Aguascalientes. Entonces, finalmente es cuestión de organizarte para que todo vaya fluyendo como aprendiste. A mí me sirvió mucho trabajar siempre con los dueños del periódico. Yo trabajaba muy de cerca pues con los directivos en el despacho de diseño, pues yo trabajaba directamente con el dueño. Entonces, es un hombre muy disciplinado, muy ordenado, que me enseñó muchísimo. Yo creo que si no hubiera tenido esa escuela, esa gran escuela de gente, no podría haber transicionado a la independencia sin tanto temor, ¿no? Yo confiaba en lo que había aprendido, confiaba en que sabía cotizar, en que sabía hacer facturas, hacer licitaciones. Entonces dije, creo que ya llegó el momento de ir por lo que yo quiero, ¿no? Por ser yo ya independiente en este camino del diseño y la verdad no me puedo quejar, me ha ido muy bien, estoy muy contenta porque además eh, de pronto llega el momento en que dices, híjole, y no estaría padre retomar el proyecto académico. Yo he sido invitada a dar clases, sesiones a diferentes escuelas y universidades, pero creo que ser docente es como retribuir un poco todo lo que has aprendido y todo lo que se te ha dado de manera tan, hasta cierto punto, pues tan padre, ¿no? Porque no, luego me dicen, maestra, ¿qué tantos países conoce? Les digo, es que no he tenido tanto tiempo de viajar, ¿eh? O sea, no te creas que me he dedicado a trabajar y trabajar y trabajar, Claro, pero porque más lo disfruto mucho, ¿no? Yo no tengo problema con mi trabajo, es algo que hago con mucho gusto, con mucha pasión. Entonces yo creo que cuando haces tu trabajo así, pues no te pesa, no dices, híjole, tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces, dar clase me ha permitido también reafirmar todas estas metodologías que yo utilizo para mi trabajo, ¿no? Y trato de transmitirlo lo más que se pueda a los alumnos y decirles, bueno, el diseño te tiene que gustar tu trabajo, pero también tienes que aprender muchísimas cosas técnicas y metodológicas, que es lo que te va a permitir tener éxito. Si claro. no, nadie te va a llamar, Sí, ¿no? sí, es Después del importante. primer trabajo nadie te va a llamar, Nadie. ¿no? Así es. Es como esta frase que mencionaban algunas personas de busca a qué dedicarte algo que te gusta y no trabajarás ni un solo día en Ni tu un vida, solo día en tu vida, ¿no? Es así lo es, mismo. así es. Yo también pienso igual, ¿no? Cuando descubres que eso te apasiona, que eso te gusta, no lo haces con pesar, ¿sabes? O sea, no dices, híjole, me tengo que levantar y tengo que ir a trabajar y tengo... Y yo disfruto mucho diseñar y dar clase, porque veo justamente cómo los alumnos tienen un proceso de aprendizaje. A veces me toca cachar grupos en primero y luego los veo ya al final y digo, wow, cuánto hemos hecho todos los que hemos estado detrás de estos grupos, ¿no? Evolución. Y es como, pues como ir apoyando a estas nuevas generaciones, ¿no?
Sí, es una parte bonita de la docencia Así es, y del diseño en general. así es. Oye, y volviendo al tema de los procesos creativos, en tus primeros proyectos o en tus primeros días de diseño, ¿qué dificultades encontraste con los procesos creativos? Bueno, si es que encontraste alguna dificultad, ¿no? No, sí, claro. Esto de los procesos creativos, fíjate que es bien padre que toques este tema, porque la creatividad no es algo que, digamos, que te llegue de inspiración divina. La creatividad tiene que ver con lo que tú eres, con cómo te has formado como persona. Si nunca has leído un libro, si nunca has visto una película que te haya encantado, que te haya hecho llorar o que te haya hecho reír a carcajadas, si nunca has leído un libro que te haya prendido el alma o que te haya hecho reflexionar algo, que nunca haya sido un espectáculo de danza, de teatro, ¿no? No tienes mucho que decir. Creo que la formación de todo diseñador, pues tiene que ver con todo eso que recibes desde que naces, en casa y fuera de casa, ¿no? Entonces, los procesos creativos tienen que ver con eso que tú eres, con eso que buscas todos los días. Yo siempre les digo a mis alumnos, el día que crean que lo saben todo, están perdidos. Yo tengo bastantes años, ya no hagas cuentas después de que te dije que empecé en 1994, pero yo empecé en 1994 a diseñar y hoy te puedo decir que sigo aprendiendo todos los días. Algo me enseñan mis alumnos o algo me aprendo en la calle o algo leo que me enseña algo. El día que sientes con toda la soberbia que ya lo sabes todo y que nadie te puede enseñar nada, ese día estás muerto, porque entonces eres tu propio saboteador de la creatividad, ¿no? Entonces, yo creo que estos procesos creativos que empiezan desde el momento en que naces tienen que ver también con esa formación. Desafortunadamente no todo el mundo tiene la oportunidad, por ejemplo, de tener acercamientos a la cultura desde tan corta edad. Yo iba a espectáculos de cine, teatro, danza desde que era niña. Fue parte de mi formación familiar. Mis padres siempre me llevaban a estos eventos, siempre, ¿no? En mi casa siempre había miles de libros. Entonces, yo empecé a leer desde muy chica porque mi papá tenía una habitación llena de libros y me daba mucha curiosidad. En las vacaciones de verano que mi papá trabajaba, pues tenía como mucho tiempo libre y decía, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces me iba a encerrar al cuarto y escogía, ¿no? Sí, a ver, ahora voy a ver este. Entonces ya sabes, ¿no? De pronto sientes que estás leyendo cosas prohibidas, pero es Claro. parte de, ¿no? Esa búsqueda de cosas que tienes desde chiquito. Yo siempre les digo a los chavos, vean mucho, escuchen mucha música. Yo, por ejemplo, también la música es algo con lo que he crecido. Entonces, si tú creces con una cantidad de estímulos, pues obviamente vas a poder trabajar más fácilmente la parte creativa, porque tienes muchas cosas que giran en tu cabeza, ¿no? Que te hacen cuestionarte, que te hacen reflexionar, que te hacen pensar, y eso te ayuda mucho en la parte de la creatividad. Entonces, estos procesos creativos, cuando yo empecé a diseñar, evidentemente no tenían pues esta afinidad, esta cosa fina que vas trabajando con la experiencia. Estoy hablando después de muchos años de experiencia que ya no es tan difícil, ya no lo sufro. Al principio, claro que Claro. fue difícil, porque de pronto no encontrabas la solución fácilmente. Tenía que trabajar mucho para encontrar una solución, primero que me satisfaciera, y luego el tener el discurso con el cliente es una cosa también que vas a ir adquiriendo a lo largo de la vida. Yo siempre les digo a mis alumnos, no se desesperen, pues poco a poco estás aprendiendo, pero tienes que ir a buscar mucho afuera, ¿no? Porque mucha gente cree que el Internet, que yo no estoy en contra, al contrario, amo el Internet y amo las tecnologías, las uso diariamente, pero eso no es lo que te determina como persona, el uso del Facebook, ¿no? O del Instagram. Claro. Eso no te determina como Son una diseñador, herramienta. es una herramienta, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar de diseñadora, ni siquiera teníamos acceso a estas tecnologías, ¿no? Era mucho más complicado. Claro. Entonces, estos procesos creativos eran mucho más rudimentarios porque eran más largos, ¿no? Tenías que trabajarle más, bocetar más, probar más. Y bueno, pues obviamente al paso de los años
esta práctica profesional pues te va haciendo, es como el ejercicio. Si haces ejercicio diario, pues vas ejercitando el cuerpo. Lo mismo pasa con el diseño y con estos procesos que vas desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? No es fácil al principio. Yo creo que alguien que diga que es facilísimo, pues yo creo que miente, porque es una carrera de mucha observación además, ¿no? Tienes que ver mucho. Siempre me dicen, maestra, pero ¿cómo le hago? Ve mucho, lee mucho, cuestiónate todo el tiempo. Y si yo te digo algo, no me creas, ve y averigua a ver si es cierto. Y averigua si es cierto lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque no podemos a veces creernos todo lo que nos dicen, ¿no? Entonces ve y busca, sé tu propio generador de información, de conocimiento. No te quedes con lo que se dice en las aulas. Ve y busca, ve y desafía, ve y averigua. Como siempre les digo, aviéntense al agua fría, a ver qué pasa. Lo peor que te puede pasar es que te dé una gripita y ya, ¿no? Claro, sí, sí, la riqueza cultural, el ser autodidacta son habilidades y son, bueno, más que habilidades, son aptitudes muy Que vas importantes para desarrollando, los procesos claro. creativos. O sea, nadie es creativo con varita mágica. No, no, Nadie. es una mala idea que existe Esa en algunas pésima idea de partes. que estoy esperando a que baje la musa para entonces poder crear, híjole, tengo mis dudas. Exacto. Tengo mis dudas con esas metodologías y quienes conciben el trabajo de diseño así, porque además no hay que olvidar una cosa muy importante, los diseñadores trabajamos para la gente, entonces tenemos que conocer cómo piensa la gente, Ujú. y si no salimos, y si no observamos, y si no vemos, y si no analizamos los detalles, va a ser muy difícil que logremos em, generar un discurso que el otro entienda. Una comunicación visual efectiva. Claro, no hay comunicación visual afectiva sin ese análisis detrás, ¿no? Hay un texto que me gusta mucho que siempre lo pongo como bibliografía en mi clase, que es un libro un textito muy breve de Jorge Frascara que se llama El diseño gráfico para la gente y te habla justamente de todo lo que implica ser diseñador desde el punto de vista de tu responsabilidad social, porque eso es lo que nos diferencia de los artistas, ¿sabes? O sea, el artista no tiene que cumplir con todos estos parámetros que los diseñadores tenemos que trabajar como prioridad, ¿no? Me decía alguna vez alguien en una entrevista, es que me encanta tu trabajo porque es arte. Y yo le decía, bueno, pues es para mí un privilegio que tú consideres mi trabajo una pieza de arte, pero para mí no lo es. Para mí cumple una función que es contener un producto, ¿no? Y ahí es donde a veces los objetos cambian, transicionan a otro estatus, ¿no? Claro. Entonces eso está padre también, pero ese no es el objetivo del diseño. El objetivo del diseño es cumplir con una necesidad de comunicación visual social, Ujú. ¿no? Así es. Oye, muy bien. En el momento actualmente, ¿tienes algún proyecto que estés desarrollando que nos puedas platicar o que nos quieras platicar en específico? Pues mira, ahorita estoy retomando una publicación que había hecho hace algunos años para el INAH, que fue una publicación digital, y pues ahora me piden que hagamos una publicación impresa. Estoy trabajando con nuevos diseños de empaques para algunos clientes que me están pidiendo pues cosas nuevas, ¿no? Vaya, proyectos nuevos tengo varios clientes nuevos a quienes estoy haciendo justamente la parte de las maquetas para enamorar. Y estoy trabajando para un despacho de diseño que está haciendo libros con una editorial. Entonces sí estoy como saturada ahorita con esa dinámica de hacer libros de medicina. Ahora hago libros de De medicina. He medicina. hecho de todo, ¿no? Ahora estoy con los libros de medicina. Oye, está bastante interesante eso de los libros de medicina, ¿no? Porque Así es. aparte tienes que lidiar con una exposición a temas que a veces pueden llegar a ser algo grotescos o algo incomodantes. Pues mira, lo que pasa es que uno tiene que estar abierto a ver de todo y a leer de todo y a aprender de todo. Claro, Ya te puedo decir qué te pasa en la piel si veo algo, ¿no? Pero sí, eso es lo rico de ser diseñador, que aprendes muchas cosas, ¿no? Bajo la práctica. Yo voy diseñando y voy
colocando las fotos y haciendo los gráficos o las gráficas, o ¿no? Ujú. Y vas viendo, hecho de economía, hecho de medicina, hecho de antropología, en fin, De miles de todos los cosas, ¿no? temas habidos y por Entonces, haber. eso quieras o no, te nutre. Y vas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces está padre. A mí en lo personal me parece que esa parte de diseño es la parte que más me gusta. Sí, sí. Oye, ya cambiando de tema Drásticamente. drásticamente, Ajá, bueno, como tú bien sabes, estamos en la era digital, así es. en el auge de la tecnología y ahora surgen cosas como, bueno, no surgen porque llevan ya tiempo, pero están Claro. saliendo a la luz temas como la inteligencia artificial recientemente, están en todos los medios, en todas las noticias. La gente cree que el mundo y la educación se va a acabar y todos los empleos se van a Se van a acabar y acabar. este es Nos vamos a quedar sin empleo este porque es el las máquinas, apocalipsis. las máquinas van a venir a reemplazar. Pues mira, Pero sí, ¿qué te puedo decir? Yo la verdad es que veo que está pasando exactamente lo mismo, el mismo terror y el mismo miedo que hemos visto eh, en el pasado, ¿no? Cuando empezamos a hacer libros digitales, cuando la era digital llegó a nuestras manos en términos de diseño, porque bueno, ha sido una evolución enorme, pero yo me acuerdo muy bien que decían que cuando llegó el libro digital, las publicaciones digitales, ¿no? Los EPUBs y esto, yo empecé a hacer con el EPUB, luego empezamos con el EPUB 1, 2 y 3 y ya sabes, ¿no? Decían, es que el libro se va a morir, entonces ya nadie va a imprimir libros, ya sabes, ¿no? Una euforia y Bueno, yo leí el apocalipsis más grave que te puede... Yo decía, ¿de verdad ustedes creen que hay gente que se va a dedicar a leer? Los grandes lectores que ahorita tienen 70 años, ¿tú crees que van a agarrar la tableta y se van a aventar 4 novelas al mes? O sea, por supuesto que no. Yo creo que estamos viviendo una cuarta era digital, con una cuarta era de la historia de la humanidad, ¿no? En la que la tecnología, en específico la inteligencia artificial, va a ser lo mismo que hicieron los programas y la tecnología, los dispositivos móviles y las computadoras cuando las empezamos a usar. Nos van a servir para facilitarnos algunos procesos de trabajo. La inteligencia artificial no es nueva. O sea, venimos trabajando con inteligencia artificial desde hace 1000 años, ¿no? muchos años. Pero ahora lo que nos aterra es que se incorpora a la actividad laboral, ¿no? Ujú. Yo no creo que el hombre vaya a ser reemplazado por la máquina, nunca. No creo en este apocalipsis. Yo creo que más bien tenemos que tener la visión de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para automatizar ciertas actividades de nuestra profesión. En el caso del diseño, yo te podría poner un ejemplo muy básico. Cuando hago libros, que a veces son libros que tienen demasiadas imágenes, y luego me llegan paquetes de 300 imágenes, 200 imágenes. Imagínate el tiempo que me voy a tardar en abrir cada una, en retocar cada una, en guardarla, etcétera, ¿no? Porque además cuando son catálogos, por ejemplo, de obra, pues hay que cuidar mucho el color, el contraste, que no le modifiques mucho al original, etcétera. Pues ahora la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver esos problemas de automatización de ciertos procesos, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo ya no voy a diseñar mis libros, ¿no? Pues la inteligencia artificial que se encargue, pues no. Yo creo que ahí tenemos que tener como claros cuáles son los procesos que puede hacer la inteligencia artificial para ahorrarnos tiempo y dinero, ¿no? Y cuáles no, o sea, la parte creativa, esa no la va a poder hacer nunca la inteligencia artificial. O sea, el ser humano tiene esa capacidad de la creatividad, nace con ella, solo es cuestión de desarrollarla. Y yo creo que la inteligencia artificial no puede humanizarse al grado de poder reemplazar la creatividad del ser humano. Entonces, yo creo que ahí debemos de dejar de tener miedo, ¿no? No le veo el, el, El el peligro. peligro apocalíptico que nos platican a veces en los medios, ¿no? Yo creo que más bien tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber en dónde la vamos a emplear y en dónde nos sirve como una herramienta para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Qué te voy a decir te voy a contar que hace como 15 años conocí a una editorial en Ciudad de México, no me puedo acordar del nombre,
no me acuerdo. El caso es que en esta editorial, que era una gran editorial, es una cadena de editoriales a nivel Latinoamérica, ya trabajaban con máquinas. O sea, muchísimos procesos, es más, ni siquiera nos dejaban acercarnos. Yo cuando conocí esa imprenta, a través de unos enormes ventanales desde una planta alta, veíamos cómo los brazos movían ciertos procesos. Ya nadie encajaba los libros, ya nadie los montaba a caballo las revistas, o sea, todo ya lo hacían las máquinas. Claro, había un señor que estaba vigilando allá en su cabina que la máquina hiciera bien su trabajo y no fuera a haber algún error y que eso fuera a detener la producción y todos los demás procesos que venían atrás desde la impresión de las publicaciones se fueran a detener por algún papel que se movió o cualquier cosa. Pero todo está muy automatizado, ¿no? Eso es difícil que suceda. Pero sin embargo, atrás había 2 o 3 personas revisando ese gran proceso que ya se hacía desde hace muchos años, hace 20 años, ¿no? Entonces, claro, siempre hay este temor de que van a ser reemplazadas muchas profesiones. Yo te puedo decir que si tú consideras que tu profesión tiene que ver justamente con esta parte de la creatividad, que tiene que ver con la autenticidad, con la manera de resolver las cosas lo mejor posible, etcétera, etcétera, eso no lo va a poder hacer la máquina por ti, no va a poder pensar por ti. O sea, va a haber muchos procesos que vamos a empezar a ver hechos con inteligencia artificial. Sí, qué bueno, lo aplaudo, me parece muy bien, pero hay otros que no. Y la parte creativa es uno de ellos. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Y tocando esta parte de la inteligencia artificial, la semana pasada tuvimos la dicha algunos de acudir a una conferencia impartida por la maestra Elisa Guerra. Y bueno, el título de la conferencia, para dar algo de contexto, era Los futuros de la educación hacia el año 2050. Y cuando recibimos esta invitación, algunos de nosotros nos cuestionábamos y preguntábamos por qué los futuros en plural. ¿A qué se refiere con los futuros en plural? ¿Es un error gramático? ¿Qué está pasando? Y bueno, ella hablaba un poco sobre, hay 4 futuros que ella logra imaginar, que no voy a tocar en detenimiento porque pues tendría que dedicar una hora Una aquí hora para más. repetir lo que ella nos compartió. Ajá. Sin embargo, se reducía al hecho de que la educación podría tomar 4 caminos diferentes, que varían desde la educación como la conocemos el día de hoy, con un poco más de herramientas digitales, hasta una transformación completa de movimiento autodidacta en el que las escuelas ya no son necesarias. Ella llevó a cabo una votación en el público para preguntarnos cuál imaginábamos nosotros que iba a ser el futuro. Y yo me detuve a pensar que la educación, bueno, el modelo educativo como lo conocemos existe desde hace cientos de años. Así es. Y a lo largo de la historia, pues ha permanecido mayormente igual que al principio. Digo, ha habido evoluciones, claro, ha habido cambios, pero no ha habido una transformación revolucionaria de la educación en el que las cosas sean completamente diferentes. Yo no lo veo así. Por lo cual me parecía algo drástico sugerir que de aquí al año 2050, o sea, en unos cortos 27 años, iba a haber una transformación radical de esta manera si no la ha habido en cientos de años que existe la educación. Pero me parece interesante algo que mencionó ella, que es, habló sobre este modelo de inteligencia GPT, el GPT-3 y el GPT-4, los cuales son modelos de inteligencia que tienen la capacidad de aprender Así y de es. evolucionar. Y ella mencionaba que algo que hacen muchísimo mejor estos modelos que nosotros es aprender, Claro. porque no le estamos enseñando a los jóvenes desde las aulas, desde la temprana edad, a adquirir esta capacidad de aprender, a no Claro. estancarse y a no conformarse con el conocimiento que adquieren un día, Así es. porque esto viene de muchas partes, de la curiosidad y de, como tú lo mencionabas, de la riqueza cultural, Claro. sobre todo. Claro. Entonces, me parece importante mencionar eso que mencionaba la maestra Elisa Claro, Guerra, por porque supuesto. creo que es bastante acertado. Es bastante acertado y te voy a platicar varias notas que leí durante el fin de semana, justo con respecto, como ahorita estamos como en una ebullición de transformaciones en todo el mundo, no nada más en nuestro país. En nuestro país lamentablemente tenemos algunos atorones ahí a nivel educativo, Desafortunadamente. desafortunadamente, pero hay algo que me llamó mucho la atención.
Mientras tenemos el tremendo pleito de los libros de texto, que si tienen 20 páginas o tienen 100 páginas o 250 y que entonces qué van a aprender los niños y, ¿no? Que si la educación sexual, que si está demasiado explícito, que si el uso del lenguaje inclusivo es correcto, no es Infinidad de correcto, ¿no? Una temas y de infinidad de temas, preocupaciones. de preocupaciones. A mí lo que me preocupa es que no estamos viendo hacia afuera. Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, hay que ver qué está pasando en el resto del mundo. Somos parte del mundo, no Ujú. podemos cerrar los ojos. Finlandia, Suecia y otros países de primer mundo están echando reversa en el uso de las tecnologías en las aulas. Está prohibido el uso de celulares, está prohibido el uso de tabletas y está prohibida la computadora en las aulas. Tú sabes que Finlandia, Alemania, Países Bajos tienen un modelo educativo mucho más abierto que el nuestro, mucho más Montessori, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? En donde el niño no tiene que salir del kinder aprendiendo a leer. En cambio, aquí pareciera que es obligatorio, ¿no? Como si eso te fuera a hacer un ser humano más, pues, no sé, más Iluminado. capacitado, no sé, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención y me parece muy acertado lo que comentas de la conferencia. Sí estamos en transformación todo el tiempo, pero ahorita tenemos que ver qué está pasando, al menos desde nuestro país, qué está pasando en otras latitudes del mundo, ¿no? Digo, que Finlandia haya dado vuelta atrás por una razón muy sencilla que es los niños no están aprendiendo. ¿Por Es un qué? indicador. Pues porque están pegados en el teléfono, no hay, Responsabilidad. No hay pues, límite no, y puedes accesar a donde casi a donde tú quieras, pues no todos los podemos tener esta misma apertura eh, tecnológica. tecnológica, pero yo creo que sí estamos en un momento muy importante. Yo creo que la educación, estoy de acuerdo, se está transformando y tenemos que estar conscientes los maestros que ya no podemos enseñar como enseñaban, como nosotros aprendimos, no es posible. No es posible, pero me llama mucho la atención que estos países en este momento, en donde por un lado hablamos de la inteligencia artificial, De la ¿no? evolución De la digital. evolución digital, y por otro lado, en las aulas decimos, no, espérense tantito, no, Vamos para vamos atrás. para atrás, ¿no? Entonces, ahí hay unas valoraciones que habría que revisar y habría que ver hacia dónde vamos a encaminar este tema, pero lo que yo sí creo es que tenemos que volver al proceso de pensamiento que tiene que ver con la reflexión, con el cuestionamiento de las cosas. Y yo creo que un poco está enfocado todo este tema a lo que dicen en Finlandia y en Francia y en otros países que ya decidieron que adiós la tecnología en las aulas, solo en las aulas. Digo, a lo mejor en otros campos de la vida cotidiana Sí, vas a claro. tener que subirte a la tecnología, llámese la tecnología que sea, pero yo creo que en términos de la educación algo está pasando, como que nos tendríamos que sentar a revisar este, porque ya de pronto está prohibido que tú le digas al alumno que no googlee la tarea y te la copie y la pegue. Cuando tú le dices a un alumno que eso es incorrecto, que aprendió, no te dice nada, porque no aprendió nada, porque lo único que hizo fue copiar y pegar. Ujú. No estamos, em, no están teniendo este proceso de reflexión y de cuestionamiento de los temas, están copiando y pegando, y eso yo creo que es lo que tenemos que evitar. No copies y pegues, ¿no? Dime qué aprendiste. Y por eso yo creo que muchos de estos países se están echando reversa con el tema de la tecnología, porque además eso nos va a ayudar a entender justamente lo que pretende hacerse con la inteligencia artificial, ¿no? Que es la automatización de procesos, ¿no? Que sí la tecnología artificial tiene como este plus del razonamiento, ¿no? Pues Claro. sí, pero esta parte que te hace humano, creativo, creo que todavía nos falta, ¿no? Como para poder tener esta, pues digamos que forma igualitaria de pensar, ¿no? Que la inteligencia artificial propone. Y bueno, pues es un proceso también el que se ha llevado a cabo durante décadas con la inteligencia artificial y qué bueno que es una muestra de evolución, ¿no? Pero en un momento de involución del ser humano. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Importante, importante Eso es lo que destacar. me preocupa, claro, ¿no? Claro. Sí, definitivamente.
Y bueno, creo que no hay mejor manera de cerrar esta charla que con esta importante reflexión que acabamos de hacer. Muchas gracias, maestra No, hombre, Elizabeth, gracias a por ti. unirte a esta charla. Gracias a ti, Y gracias a ti. bueno, gracias a todos los que nos ven. Gracias a todos. Gracias por invitarme, José. Listo. Listo.